Hola, hoy es 23 de septiembre del 2024 y lo primero de todo quiero saludar a todos los que vayan a ver a este vídeo, vean desde donde lo vean. Ahora en este momento acabo de terminar el vídeo de grabar las diferentes partes y bueno, y ahora son las 7 de la tarde en Cataluña, España. Gracias a todos. Bueno, hoy voy a utilizar la misma metodología que he seguido en vídeos anteriores, en los cuales, pues a partir del libro de Jorge Polo Blanco, Románticos o Racistas, que es un feroz crítico del nacionalismo, pues utilizar libros para explicar conceptos del nacionalismo. Pues ahora voy a utilizar otro libro que quizá es incluso más extremo a la hora de criticar al nacionalismo, bueno, o está a la par en ese extremismo. Y mi objetivo es explicar una falacia, que es la falacia de la doble vara de medir, y explicar en qué consiste y cómo se utiliza para desacreditar el nacionalismo. Bueno, pues estoy, por decirlo así, en la portada del libro. El libro se llama El nacionalismo es una enfermedad social contra el nacionalismo catalán. El autor es Eduard Haney. Básicamente, antes de empezar, me gustaría decir que la historiografía catalana, la historiografía nacionalista catalana, tiene de todo. Y hay autores y textos muy serios y muy bien documentados, que pueden referirse a una entidad, no sé si se puede decirse sociopolítica y cultural, antigua, que sería en cierta medida una nación. No sería una nación en el sentido moderno, porque una nación siempre es una entidad sociopolítica moderna, con unas características y exige la ilustración. O sea, antes de la ilustración no se puede pensar ni en el nacionalismo ni en la nación. Por lo tanto, no puede hablarse de una nación en este sentido. Sí que puede hablarse de un sistema de cultura en formación, de unas características, de unas instituciones que más o menos regían un pueblo, unos condados. Después sería la corona de Aragón, que daría una cierta autonomía, dentro de la cual estaría Cataluña, y que Cataluña tendría una cierta autonomía dentro de la corona de Aragón. En realidad tendría una autonomía total, lo único que compartiría rey compartiría monarca con Aragón y con Valencia, pero básicamente algo hay ahí, y hay un precedente al menos de una nacionalidad o de la formación de una cierta conciencia nacional. Esta conciencia nacional de alguna manera estallaría pues en las guerras que se dieron en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Y bueno, la más destacada es la fecha del 11 de septiembre. Pero bueno, en todo caso hay que decir que la historiografía catalana es muy seria. Los trabajos, por ejemplo, de Rovira y Virgili son muy serios y muy potentes, aunque introduzca sesgos. No hay ningún historiador que no tenga sesgos y no tenga unos determinados prejuicios o apriorismos. Es imposible, yo creo que es imposible encontrar un historiador así. Pero, por ejemplo, la obra de Rovira y Virgili es documental y hay que tomarla en serio. Igual que la de Ramón de Abadal, que no, por cierto, no era independentista. Pero es una historiografía que no se puede descartar a priori. Y es lo primero que tengo que decir sobre toda esta cuestión. Bueno, pues voy a hacer la lectura la primera lectura de los párrafos que voy a citar. Vale, ya lo he dicho, el libro se llama Contra la ideología nacionalista. El primer capítulo se llama El nacionalismo es falso. Bueno,
Pues puedo decir, el nacionalismo no es una fuente de paz, sino de guerra. Es una ideología que fomenta la división y el enfrentamiento entre los seres humanos, que exagera las diferencias, que saca de nuestro interior los peores sentimientos, nuestro miedo a la diferencia, al otro, a todo lo que es distinto. El concepto de nación en el que basan los nacionalistas su ideología es insostenible. Que muchas personas piensen que una comunidad determinada es una nación no significa que lo sea. El querer ser o el afirmar que seas algo no es suficiente para serlo. Se puede tener la voluntad de ser el hombre más rico del mundo, pero de quererlo a serlo hay un gran trecho. Bueno, después ya seguiré leyendo. Ahora voy a comentar. Bueno, pues voy a hacer una primera lectura cambiando el concepto de nacionalismo por el concepto de religión. Y tengo que advertir que aquí no es que quiera hacer una crítica a la religión y que vaya a decir que la religión es lo peor de todo y que es lo más malo y que toda la gente religiosa pues es una gente pues enferma ni nada de eso. No estoy diciendo eso, no quiero decir eso, no estoy comparando, simplemente mi único objetivo es demostrar que lo que se pone aquí se puede aplicar a cualquier otro sistema de creencias o ideología. Y ahora me pongo a leer. La religión no es una fuente de paz, sino de guerra. Es una ideología que fomenta la división y el enfrentamiento entre los seres humanos. Pues aquí solo tenemos que recordar las guerras de religión, las cruzadas y todas las masacres que se han hecho en nombre de Dios. Incluso en la Biblia pues hay menciones a masacres. O sea, el propio Yahvé exige que se masacre a gente en este sentido. Bueno, pues la cuestión es que las naciones, pues como hijas de la Ilustración, surgieron para acabar con esta diferencia. Precisamente habían las diferencias religiosas y se quería constituir una especie de unidad, el Estado moderno, y las naciones pues se constituyeron como una forma de superar estas rivalidades, estos conflictos y crear una entidad mayor que de alguna manera pues hiciera que la gente, a pesar de tener unas diferencias religiosas, sistemas de creencias distintos, pues pudiera compartir algo que los uniera. Esto fue uno de los objetivos de las naciones modernas y el nacionalismo. Esto es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. Después diremos si esto lo hizo bien o lo hizo mal. Pero bueno, esto fue uno de sus objetivos. Bueno, pues sigo hablando, utilizando el término religión, que exagera las diferencias. Aquí, en lugar de poner que exagera las diferencias, podríamos poner que no tolera las diferencias, que persigue a aquel que piensa diferente, que lo manda a la hoguera si es necesario, o que de alguna manera, en el mejor de los casos, intenta asimilarlo. Considera que está en el pecado, el que cree distinto, sobre todo si es politeísta. Si es pagano, que tiene dioses, o es animista, pues considera que está en el pecado, que está influido por el diablo, que por lo tanto hay que cristianizarlo, o hay que islamizarlo, o hay que convertirlo. Esto en lo mejor de los casos, asimilarlo. Igual que intenta hacer el Borg, en aquel que sepa, que haya visto alguna vez o que sea aficionado a Star Trek, a las antiguas historias de Star Trek, pues ya sabe de lo que hablo cuando hablo del Borg. Pues sería una comparación. Pues en este sentido, que no tolera las diferencias, que elimina a aquellos que piensan diferente, que creen diferente, que lo manda a la hoguera, o que trata de asimilarlos y reconvertirlos. Bueno, las creencias en las que se basan las comunidades religiosas son insostenibles. Que muchas personas piensen que existe un cielo, pues no significa que este cielo exista. El querer ser eterno, el afirmar que uno tiene un alma eterna e inmortal, no es suficiente para que esta alma exista, para que esta alma inmortal sea real.
se puede tener la voluntad de perdurar más allá del mundo material, pero de querer perdurar más allá del mundo material a realmente perdurar hay un gran trecho. Bueno, aquí se me olvidaba introducir que, bueno, sobre el temor a lo extraño o a lo diferente, pues que tenía la religión, pues eso, que se lo expliquen a aquellas pobres mujeres que fueron quemadas en las hogueras acusadas de brujería. Esto como recordatorio. Y en definitiva, y no solo las mujeres, sino por muchas mujeres que fueron quemadas en la hoguera, tanto en el mundo luterano como en el mundo, más en el mundo luterano que en el católico, pero en ambos fueron quemados. Mucha gente en las hogueras, y hemos de recordar también a la Inquisición. En todo caso, pues esto es un punto que se me olvidaba poner, que creo que hay que anotar. Bueno, y ahora voy a cambiar el término nacionalismo por el de democracia, y puedo poner que la democracia no es una fuente de paz sino de guerra. Es una ideología que fomenta la división y el enfrentamiento entre los seres humanos. Bueno, pues en este sentido diremos, bueno, es que esto está muy cogido por los pelos, pero bueno, hace poco he estado leyendo un documento de un tal Michael Mann, que habla de las grandes masacres que se han cometido en nombre del pueblo, que han cometido los estados liberales y democráticos, en nombre del pueblo y en nombre de la libertad y en nombre de la democracia. Podemos recordar, por ejemplo, los bombardeos de Irak, los bombardeos de Libia, los golpes de estado que han provocado los estados democráticos, y en fin, esto sería un sinfín. Dice que exagera las diferencias. Bueno, podemos decir tampoco que igual que la religión no tolera las diferencias, porque intenta imponer la democracia incluso a aquellos pueblos que por su evolución cultural no entiendan qué es la democracia y lo ven como algo extraño. Por ejemplo, pueblos que tienen creencias religiosas que consideran que incluso la vida política ha de regirse por cuestiones a base de ideas religiosas, a base de creencias religiosas. Entonces, claro, no podemos ir a hacer allí imponer la democracia a base de bombardeos, porque la reacción será la contraria. Van a odiar la democracia, porque precisamente en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, pues se les bombardea. Pues mucho afecto a la democracia no van a tener. Por lo tanto, también podemos decir que los supuestos estados democráticos pues tampoco toleran la diferencia, y también que emplean con la excusa de imponer la democracia, pues en realidad pues buscan otros objetivos que no son precisamente el de poner la democracia a aquellos estados a los cuales bombardean y a los cuales invaden. Bueno, el concepto de democracia en el que se basan los demócratas es insostenible. Porque nunca ha existido una democracia. Siempre han estado gobernando unas oligarquías, y ese concepto de democracia que nos imponen es precisamente el que ha interesado a las oligarquías. El querer hacernos creer que realmente el pueblo decide, cuando no es verdad, porque además tienen muchos instrumentos para manipular la opinión pública. O sea, esto es una cuestión que sociológicamente está demostrado, y que las tendencias, que la opinión pública puede ser manipulada de formas muy efectivas. Y bueno, que muchas personas piensen que son demócratas no quiere decir que lo sea. Esto, por ejemplo, pues podemos pensar, sobre todo, esto es un problema que tienen sobre todo las izquierdas, las nuevas izquierdas, porque ellos consideran que son los auténticos demócratas, y los que difieren un poco, los que están a la derecha, pues no pueden ser demócratas, porque solo es demócrata aquel que sigue sus postulados
al 100%. Si tú ya difieres un 0,3%, pues ya no eres demócrata, porque no solo existe una forma de ser democrático, y así con todo. Y he puesto el ejemplo de la democracia, no es porque tenga nada contra la democracia, al contrario, es que al menos en Occidente, ya que tenemos esta génesis cultural, pues nuestros estados deberían ser realmente democráticos. Simplemente veo que las críticas, determinadas críticas, pues en realidad no tienen demasiado sentido, sobre todo si se es ciego a lo que se opone como, por decirlo así, como contrapeso o como ideología alternativa. Y bueno, ahora seguiré. Bueno, básicamente después de hacer una crítica al racismo, y en este sentido no voy a oponerme a esta crítica, porque evidentemente lo que vale de una persona no es ni su color de piel, ni sus características étnicas, ni nada, sino lo que para mí entender vale de una persona son sus valores. O sea, aquello importante son los valores, independientemente de la nacionalidad que tenga. O sea, es lo que hace que una persona, pues lo que puede caracterizar a una persona como persona, pues son sus valores, nunca ninguna cuestión racial. Y en este sentido siempre he dicho que un nigeriano que rija su conducta moral en base a criterios racionales, pues es mucho más europeo que un anglosajón utilitarista cuya finalidad, cuyo fundamento de la moral sea el placer, o sea, que se utilice criterios hedonistas. Bueno, pues ahora iniciaré la siguiente fase del documento, del vídeo, y que es la fase documental. Voy a documentar lo que digo, pero primero voy a explicar el por qué utilizo pues la comparación de la religión, y es porque el mismo autor la utiliza, la contrapone al nacionalismo, diciendo que la religión pues son sistemas de creencias que nos hermanan, que son universalistas, que soslayan las diferencias, etcétera. Y bueno, y ahora voy a pasar a la fase documental, y lo primero que voy a buscar es la cita que utiliza el autor de este libro. Bueno, pues es aquí donde está la cita que busco y por qué he puesto la cuestión de la religión como ejemplo. Bueno, estoy en un capítulo que se llama Nacionalismo Irracional. No considero que el nacionalismo sea irracional, sino todo lo contrario, que como dijo la ilustración tiene un fundamento racional. Bueno, pues voy a leer. El nacionalismo, a diferencia de lo que sucede con algunas religiones e ideologías, no tiene una pretensión de universalidad, aspira a ser hegemónico, pero solamente en su nación. Es parcial por definición. Un nacionalista no busca que todos asuman su identidad nacional, sino que persigue que la totalidad de los que viven y forman parte de ella, de su territorio y población, abracen su visión del mundo. Piensa que esta ideología es la que mejor garantiza la supervivencia y la fortaleza de la nación de la que siente formar parte. Por eso aspira a convertir su discurso en la doctrina oficial, arrinconando cualquier planteamiento o ideología que lo contradiga. Si lo mejor para la nación es la supremacía del nacionalismo, cualquiera que se oponga a esta doctrina la perjudica. El nacionalismo no pretende ser una de las múltiples formas de entender la sociedad, sino la única realmente legítima. Bueno, aquí podemos decir lo mismo. O sea, esta crítica que se le hace al nacionalismo se le puede hacer a la religión, y es porque, bueno, sobre todo su pretensión de universalidad. Hay religiones que pretenden ser universales y que pretenden imponerse a precio que sea. Por lo tanto, al menos el nacionalismo se queda en su nación y bueno, y no tiene por qué tratar de imponer otra forma de ser en otros lugares del mundo. Otra cuestión ya que sea que por cuestiones de imperialismo, para obtener recursos, pues ya vaya a saquear el mundo. Pero bueno, esto sobre todo lo hacen las democracias occidentales.
básicamente en la actualidad, es quien más lo hace, las supuestas democracias liberales, más que los nacionalistas. Bueno, pues en todo caso, aquí aplico lo mismo que he dicho antes. Esta crítica se puede poner sobre todo a la religión y a cualquier ideología universalista como el comunismo, que trata de imponerse. El materialismo dialéctico pues considera que, por ejemplo, la religión es un opio al pueblo, es un fraude, y que lo mejor que se puede hacer con la religión es eliminarla, es la forma de liberar al pueblo. Entonces pues este universalismo pues el universalismo del martillo. Pero bueno, en todo caso, aquí habla de la universalidad de la religión. Pues ahora paso a documentar en qué consiste esta universalidad. Bueno, y además se me olvidaba decir que, bueno, la forma de nacionalismo que defiendo yo, el valor, defiendo una forma de nacionalismo basada en el criterio perfeccionista. ¿El criterio perfeccionista qué significa? Pues que el Estado fomenta una idea, un Estado democrático perfeccionista, que el Estado pues fomenta una idea de bien o un criterio moral, pero eso no quiere decir que tenga que perseguir a los demás criterios morales y que tenga que prohibirlos, ni que tenga que masacrar a nadie que contradiga ese criterio moral. Simplemente que el Estado fomenta un criterio moral. Además, ¿cuál es el criterio moral que creo que debe defender la nación como hija de la Ilustración? Pues el criterio moral que defender, el bien que defender, es la verdad racional. Es el principio fundamental. O sea que yo me considero nacionalista y considero que el valor fundamental que ha de defender una nación occidental, una nación moderna, es la idea de bien. El ideal perfeccionista es la verdad racional, no solamente como fundamento de la ciencia, ya que la ciencia es un compromiso ético con la verdad. El fundamento de la ciencia es un compromiso ético con la verdad. Sin este compromiso ético, la ciencia es imposible o está instrumentalizada, como es el caso de hoy en día. Y por otro lado, también considero que la ética ha de fundamentarse en el principio de verdad racional, ha de ser el director. En este sentido, soy absolutamente kantiano y considero que una nación, que el fundamento de una nación ha de ser además de establecer vínculos emocionales y morales. O sea, pero estos vínculos emocionales y morales han de tener un fundamento racional. O sea, que esto irracionalismo lo descarto, porque yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo de un nacionalismo, del nacionalismo crítico, que no casa con nada de lo que dice este autor. Bueno, pues ahora voy a poner un ejemplo de la religión universalista, que tan bueno es para la humanidad y que tanto hermana y todas estas cuestiones, y me voy a números 31 de una edición Kindle de la versión antigua de Reina Valera, Casidoro Reina, y bueno, y voy a leer. Y el Señor habló a Moisés diciendo: 2. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después será recogido a tu pueblo. 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y harán la venganza del Señor en Madián. 4. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. 5. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. 6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu envió. Y Fines, hijo de Eleazar, sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas de sonar en su mano. 7. Y pelearon contra Madián, como el Señor les mandó Moisés, y mataron a todo varón. 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba,
5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. 9. Y llevaron cautivas los hijos de Israel a las mujeres de los madianitas y sus chiquitos, y tomaron el despojo de sus bestias, de todos sus ganados y de toda su hacienda. 10. Y todas sus ciudades por sus habitaciones y todos sus palacios quemaron a fuego. 11. Y tomaron todo el despojo y toda la presa, así de hombres como de bestias. 12. Lo trajeron a Moisés y a Eleazar el sacerdote y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y la presa y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que estaba junto al Jordán de Jericó. 13. Y salieron Moisés y Eleazar el sacerdote y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. 15. Y les dijo Moisés: ¿todas las mujeres habéis salvado vivas? 16. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel, por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. 17. Matad pues ahora a todos los machos entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón os guardaréis vivas. Y vosotros, 19, y vosotros quedaos fuera del campamento 7 días, y a todos los que hubieran matado a persona y a cualquiera que hubiera tocado muerte os haréis remover el pecado al tercero y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. Bueno, uno de los argumentos que se utilizan para justificar estas atrocidades muchas veces es que se sacan de contexto. Pero bueno, yo no sé qué contexto hace aceptable que se maten a niños y que se maten a mujeres por mucha relación carnal que hayan tenido anterior. O sea, aquí no sé, yo no veo el contexto posible que justifique esta apología de la masacre. Bueno, aquí tendremos otro parágrafo, perdón, estoy en Génesis 15. Aquí tendremos otra parte que no habla de genocidios, pero sí habla de imperialismo, por decirlo así, o sea, de apropiación de tierras. A ver, y empiezo. A ver, entonces dijo Abraham, el Señor, estoy en el número 13. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que su simiente será peregrina en tierra no suya, y le servirán y le serán afligidos 400 años, mas también a la gente quien servirán juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la iniquidad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol hubo oscuridad, y aquí un horno de humo, y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, al Cineo, al Ceneceo, el Camoneo, al Eteo, al Fereceo, al Rafeo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Gergeseo, y al Jebuseo. En pocas palabras, Dios está dando al pueblo de Israel no solo a toda la media, no solo lo que es ahora Israel, sino toda la media luna creciente de Oriente Medio, además de Egipto. Esta es la tierra prometida al pueblo de Israel. Bueno, vamos al Deuteronomio 12 y veremos otro ejemplo de universalismo y de fraternidad y de respeto por las creencias de otros pueblos.
Estos son, Deuteronomio 12, 1. Estos son los estatutos y derechos que guardaréis para hacer en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la heredes todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde los gentiles de quienes vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol espeso. Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis el nombre de ellas de aquel lugar. No haréis así al Señor vuestro Dios, mas el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, y ese buscaréis y allí iréis. Bueno, ahora nos podemos preguntar qué efectos ha tenido esta filosofía de la vida, las creencias de esta religión universalista en la historia. Y ahora vamos a remontar a la génesis de la Europa cristiana. Bueno, me refiero a la génesis de la Europa cristiana germánica, porque anteriormente ya la zona latina ya se había cristianizado, mientras que a principios de la Edad Media, pues la zona germánica, a final de la Antigüedad y principios de la Edad Media, pues la zona germánica todavía era pagana y no se había cristianizado. Se había empezado a cristianizar los godos, pero más allá de eso todavía no. Los carolingios todavía inicialmente no eran cristianos, se fueron cristianizando. Pues bueno, vamos a utilizar un libro firmado, bueno, es toda una historia del cristianismo, pero se llama Historia Criminal del Cristianismo. Está compuesta, no sé cuántos volúmenes, yo tengo 9, yo he conseguido 9, y tengo este de la época de la Edad Media, el auge de la dinastía carolingia. Bueno, el libro se llama Historia Criminal del Cristianismo, de Karl Heinz Deissner. Es de la editorial Martínez Roca, del año 1995. Bueno, aquí voy a la página 146 del libro. Voy a poner en contexto, aquí los francos, los carolingios, bueno, y los francos ya se habían cristianizados, y bueno, ya estaban en la labor de cristianizar la Europa pagana. Bueno, aparte de que querían cristianizar, de que tenían la fe a su favor, pues también, claro, con el cristianismo también se garantizaban el poder, les legitimaba, y esto, pues, mediante el cristianismo, pues legitimaban su poder y lo utilizaban también como herramienta de dominación. Pues bueno, pues puesto en contexto, pues voy a leer esta primera parte. Los reyes y los nobles francos no tuvieran colaboradores más devotos que los clérigos, y estos no encontraron promotor más solícito que el feudalismo franco. La victoria militar llevó consigo la inmediata cristianización. A donde la espada franca no llegó, como los daneses, por ejemplo, tampoco se dio misión alguna. O sea, que el cristianismo solo se impuso donde se pudo imponer por la fuerza. De otra manera no se impuso. En la zona germánica estamos hablando. De ahí que, al igual que entre los frisones, también entre los sajones, su lucha por la libertad se trocó de inmediato en una lucha contra el cristianismo, que aparecía a sus ojos como símbolo de la esclavitud y del dominio extranjero. De ahí también que tanto frisones como sajones odiasen particularmente al clero, destruyesen las iglesias en cualquier sublevación, expulsasen a los misioneros y no pocas veces matasen a obispos y sacerdotes, resultándolo sospechoso a priori cualquier predicador cristiano que se presentase. Casi siempre estaba en efecto al servicio de un poder hostil que imponía el yugo, que actuaba como su introductor y estabilizador.
El contraste no podía ser mayor respecto a la labor misionera de la Iglesia antigua, cuando se intentaban a los individuos lentamente a una comunidad tras otra. O sea que aquí Reisner también nos dice que hubo una época en que no todas las épocas el cristianismo trató de imponerse por la fuerza, sino también por la labor de intentar convencer a la gente mediante una labor pacífica. O sea que no le atribuye a todo mal. Lo que pasa es que Reisner también, cuando recibió críticas de este libro, él dijo que se centraba en este tema y apuntó a que si le interesaba, que no negaba que el cristianismo tuviera elementos positivos, pero que su labor era el estudio de sus elementos negativos, y apuntó a toda una bibliografía extensa si se quería investigar los elementos que de forma positiva había aplicado el cristianismo a la historia. Bueno, ahora estoy en la página 147 y bueno, este parágrafo me parece interesante porque parece que se unifica la lucha de clases con la lucha religiosa. Hay una especie de vinculación entre la religión y las clases sociales. Entonces, este parágrafo es curioso, por lo tanto, pues creo que es interesante leerlo. Entre los sajones, entre quienes los campesinos esclavos eran extraordinariamente numerosos, las clases populares inferiores impusieron en parte una resistencia violenta a la expansión franca y a la conversión forzosa. Para ellos conducía a una especie de esclavitud. La nobleza sajona, por el contrario, cuyo dominio se veía amenazado por libres y latos en una lucha de clases que se agudizaba cada vez más, se mostró mucho más accesible a la nueva religión, que de hecho era precisamente feudal y más dispuesta a los acuerdos. En parte era ya cristiana y había entroncado con los francos. La situación era al menos muy similar en Turingia. La nobleza sajona favoreció muy pronto la acción misionera para asegurarse el dominio sobre las clases inferiores y afianzar la propia posición, una conducta característica a lo largo de la guerra. En el 782 y en el 898, esa misma nobleza entregó abiertamente a los francos a sus campesinos menos de fiar, y también hizo de inmediato numerosas donaciones de la Iglesia. En cambio, las clases inferiores, plebeium vulgus, rechazaban el cristianismo todavía en la segunda mitad del siglo IX. Bueno, ahora estoy en la página 145 del libro y aquí encuentro el parágrafo o la parte más impactante y que me recuerda mucho a la matanza que he citado antes del Antiguo Testamento. Bueno, pues resalto la parte que más me interesa destacar, porque es la más impactante. Y bueno, y empiezo a leer. Saquear y cristianizar. Una baza la política gubernamental franca. Si en la aniquilación del reino de Turingia en el 531 los francos habían combatido aún en unión con los sajones, ya en el 555-556 Clotario I llevó a cabo 2 campañas contra ellos. En la primera sucumbió sensiblemente, pero en la siguiente les impuso un tributo. Hacia el año 629, durante una campaña devastadora, Clotario II hizo matar a todos los sajones que levantaban más con su espada. Se hizo matar a los niños más altos que la espada de Clotario. Supongo que la espada puede tener un metro de alto, no sé, pero ahí andamos. Bueno, pero cuando en el 632-633 a las órdenes de Samo ayudaron a Dagoberto I contra un ejército vendo, y aunque contribuyeron un poco a la campaña, el rey renunció al tributo. O sea, los sajones ayudaron a Dagoberto.
contra un ejército vendo, y aunque continúa un poco la campaña, el rey renunció al tributo de 500 vacas que venían pagando durante más de 100 años, que gracias al servicio pues les perdonó el tributo. Con ello fueron totalmente independientes. Pero cuando en 715 irrumpieron en el territorio del Ruhr inferior, Carlos Martel emprendió una serie de guerras devastadoras sobre ellos, obligándolos a pagar tributo y tomándolos rehenes. Bueno, o sea que en este caso los sajones parece que invadieron el territorio del Ruhr, y como consecuencia Carlos Martel emprendió una serie de guerras devastadoras. Como entre los frisones, tampoco entre los sajones, considerados como los más paganos, paganissimi, consiguieron ningún éxito los ataques por sí solos. Todos aquellos avances más allá del reino franco comportaban algo de irremediablemente temerario. Y como entre los frisones, también en el sometimiento de los sajones pronto colaboró el clero en estrecha unión con los conquistadores. Ambos se ayudaron mutuamente. Primero se saqueaba a espada el país, después se financiaba el dominio común mediante la ideología cristiana y la organización eclesiástica. Los conquistados y convertidos se adaptaban y eran explotados económicamente. Bueno, como conclusión, lo primero que se puede decir es que todo lo que dice este hombre, Edward Haney, en relación con el nacionalismo, pues modificando algunas cosas se puede decir sobre cualquier ideología, sobre cualquier sistema de creencias. Y bueno, y yo he puesto el ejemplo de la religión, no porque tenga nada en contra de la religión. La religión ha sido un potente elemento de cohesión social, ha ayudado a erigir la civilización. En muchos aspectos nos ha hecho avanzar, aunque en otros haya sido catastrófica, sus resultados y sus acciones hayan sido catastróficas. Pero bueno, si exponer a la religión como si fuera lo peor de todo y que comparase a todo lo demás con la religión, y exponiendo la religión como si fuera lo peor de todo, pues sería un reduccionismo absurdo, porque además la religión nos ha dejado grandes obras. O sea, el cristianismo nos ha dejado grandes catedrales, grandes obras de literatura. Por ejemplo, la misma Biblia, aunque ponga lo que ponga, nos ha dejado igualmente pues una imaginería fantástica, obras de pintura, retablos. O sea, el cristianismo nos ha dejado cuestiones espectaculares, y en relación con el Islam, pues solo hay que hablar de la Alhambra, y de la civilización musulmana solo hay que hablar de la Alhambra y del Taj Mahal, que son auténticas maravillas del mundo. Así que centrarnos en todas las masacres que han hecho la religión, yo no digo que no haya que estudiarlo, todo esto hay que saberlo, pero no nos podemos centrar en la religión y decir, bueno, la religión ha hecho todo esto malo, por lo tanto es lo peor de todo, y bueno, y no se puede hacer este reduccionismo absurdo. Bueno, y lo mismo se puede decir del nacionalismo. Las naciones han hecho cosas terribles, esto no hay que olvidarlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo. Por eso defiendo una versión del nacionalismo que se llama el nacionalismo crítico, cuyo valor fundamental es la verdad racional, y si su valor fundamental es la verdad racional, hay que analizarlo todo. Hay que ver la verdad del nacionalismo, tanto en lo bueno y en lo malo. Pero el nacionalismo, de alguna manera, ha posibilitado la creación de en tanto que depositó la soberanía al pueblo, pues ha conseguido cabalgar, por decirlo así, el tigre del capitalismo, ha sabido hasta cierto punto domesticarlo, y ha podido pues crear el estado del bienestar. El nacionalismo, si decíamos que unificó las culturas, de alguna manera, hizo uniformización de la cultura, eso no cabe dudarlo, pero esa modernización
hizo que los sistemas productivos más avanzados, que una administración más racional y que la tecnología, en tanto que se compartía un idioma, pues la tecnología pues podía difundirse, las ideas de la ciencia y la tecnología se podían difundir mejor, podían llegar a más gente, y en este sentido, y la cultura mismo podía llegar a más gente, y en este sentido pues posibilitó el desarrollo de la sociedad industrial y también del estado del bienestar. A eso no cabe duda, también contribuyeron el capitalismo, pero el capitalismo controlado por la nación, y también contribuyeron el socialismo. De alguna manera, una nación ha de tener un cierto grado, esto ya se discutiría hasta qué grado, pero una nación ha de tener un cierto grado de capitalismo y un cierto grado de socialismo para poder redistribuir la riqueza de una forma racional y sin ahogar la sociedad y sin ahogar la iniciativa privada. Pero básicamente esto luego se puede hacer gracias a que las naciones pues pudieron unificar un sistema de cultura y pudieron crear un sistema que fue capaz de levantar el estado del bienestar. Bueno, y esto sin hablar de todas las obras literarias que nos han dejado las culturas nacionales, todas las obras literarias, todo el arte y todo aquello y la música, los románticos, la música de los románticos y todas esas cuestiones que han configurado la modernidad, todos aquellos elementos culturales que se han producido en la modernidad, como música, literatura y muchos otros elementos. Bueno, y el estado del bienestar también ha sido posible porque esto también me parece que lo analiza Taylor, pues la nación atribuía toda una dignidad a los ciudadanos. Y bueno, Taylor me parece que habla de que opone el concepto de honor, que estaba reservado a unos pocos, al concepto de dignidad. Todos los ciudadanos tenían una dignidad en función de su ciudadanía, y en este sentido pues esta dignidad pues le daba derecho a no ser abandonado por la comunidad, a tener uno, en teoría, todo esto en teoría, después la práctica y cómo utilizan pues la política, las oligarquías, pues hace muchas veces que esto sea imposible. Pero bueno, este concepto de dignidad fue el fundamento moral del estado del bienestar. Bueno, pues para acabar la conclusión, ahora voy a explicar tal como se utiliza la doble vara de medir en relación con el nacionalismo. Esto, no utilizo el término, la idea de doble vara de medir, pues esto lo hablo aquí, en este libro. Y explico que para analizar, para desacreditar el nacionalismo, pues se utilizan criterios históricos, mientras que para exaltar el socialismo o el liberalismo o la religión, pues se utilizan criterios fenomenológicos. Esto en cierta medida quiere decir, pues se va a la mejor versión de la ideología, de estas ideologías, de la religión, del liberalismo, de eso, y se la compara con la peor versión del nacionalismo y con los hechos históricos deleznables que hicieron los nacionalistas y las naciones. Entonces, si comparas lo peor del nacionalismo y lo mejor de estas ideologías, liberal, la ideología comunista también, pues entonces el nacionalismo pues siempre saldrá mal parado. En todo caso, lo que habría que hacer es, si se comparan las mejores versiones, se ha de comparar las mejores versiones de todo, de las ideologías nacionalistas, de las ideologías liberales y de las ideologías comunistas. Entonces puede establecer un debate a ver qué aportan de positivo y
cómo nos pueden ayudar a mejorar la sociedad, este debate. Y si comparas hechos históricos, te comparto hechos históricos, si comparas los campos de concentración, pues con lo mejor del liberalismo, pues estás haciendo trampas. Aquí lo que había que hacer era comparar los campos de concentración pues con los gulag y con los exterminios que hizo en la India los ingleses, con los que hizo en Sudamérica, con los que hicieron en Australia, con lo que hicieron los americanos con México. Se tenían que comparar todas estas cuestiones deleznables una cosa con otra para aprender la historia, no para criminalizar a nadie, sino para comprender la historia y para poder evitar errores. Sencillamente para eso. Pero si el objetivo es desacreditar simplemente el nacionalismo, utilizándolo de la vara de medir, pues considero que es un sistema, es un sistema de argumentación totalmente ilegítima. Bueno, eso es todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que han tenido la paciencia de ver este vídeo, los que han tenido la paciencia de aguantar todo este relato. Y también quiero disculparme porque soy consciente de que todavía mi fluidez a la hora de expresarme en estos vídeos pues todavía deja un poco que desear, pero creo que con la práctica y con el trabajo duro pues esto irá mejorando y cada vez presentaré mejores documentos. En todo caso, pienso que lo que estoy presentando aquí es interesante y que puede ser de interés para todos los que estén preocupados por las cuestiones de geopolítica y de filosofía política y de filosofía en general. Y bueno, y desde este punto de vista pues trataré de esforzarme al máximo para que todo el mundo tenga un buen contenido en este canal. Muchas gracias a todos y hasta luego.